Bienvenidos y bienvenidas. Soy Dan Rojas, tu terapeuta para el éxito. Qué bueno que nos volvemos a ver porque ya estaba súper impaciente de empezar con estos temas. Ya se dieron cuenta que cambiamos de color porque estamos cambiando de etapa en el proceso que estamos haciendo. Y me gusta mucho que estés aquí porque cuando alguien se da tiempo para cultivarse, cuando alguien sigue escuchando y aprendiendo, significa que está comprometido con la vida que quiere construir. Y aunque no lo notes de forma espectacular el día de hoy, los cambios empiezan pequeños, silenciosos, pero empiezas. Hoy vamos a platicar algo que he visto muchísimo en consulta y también en mi propia vida. Quiero que observes algo muy específico porque hoy vamos a hablar de las deudas emocionales. Algo que probablemente quizá no hayas escuchado, aunque si ya tienes tiempo conociéndome y escuchándome, creo que es un término que uso bastante. Entonces, observadores, relájate un momento y vamos a escuchar con los oídos bien abiertos. Hoy vamos a hablar de algo que pocas personas entienden realmente, las deudas emocionales. Porque uno de los errores más comunes es creer que las deudas tienen que ver con el dinero, cuando en realidad casi nunca es así. La deuda empieza a mostrarse en lo económico, pero realmente empiezan en una parte emocional. Por eso hay personas que ganan dinero pero no salen de las deudas, que trabajan pero no avanzan, que pagan pero vuelven a endeudarse. No es un problema de números, es un problema de vínculo. Y pónganse a pensar, por favor. Cuando pensamos en alguien que debe mucho, normalmente pensamos en alguien irresponsable, que no sabe ponerse límites, que no sabe decir que no, y tiene algo que ver. Pero no todas las deudas tienen que ver con decisiones. También hay deudas que pueden ser emergencias médicas, problemas, no sé, cosas que en la casa dejan de funcionar y de repente volvemos a endeudarnos. La prosperidad no solamente es generar dinero, es un proceso de sanación y uno de los elementos más importantes en ese proceso es el agradecimiento. Porque en la medida en que puedes reconocer lo que sí tienes, lo que sí recibiste, lo que sí hubo, tu conciencia se expande y puedes sostener muchísimo más. Por eso estás en una deuda emocional. Cuando no puedes agradecer, no puedes recibir. Porque en el fondo sientes que algo te falta. Y aquí viene algo importante. Muchas de las deudas que tienes son las representaciones materiales de los reclamos emocionales y especialmente con tus papás o con las personas más cercanas a ti. La familia es el primer sistema al cual pertenecemos y nuestros padres son la primera autoridad. Cuando hay conflictos ahí, cuando sientes que te faltó amor, reconocimiento, presencia, cuidado, eso es un reclamo y no desaparece, más bien se transforma y muchas veces se convierten en deudas, deudas económicas, porque la deuda te mantiene conectado con ellos. ¿Te acuerdas que en alguno de los otros audios te decía que no hay manera que no podamos tener un vínculo con nuestros papás? Siempre van a estar presentes adentro de nuestra mente. Los vínculos son cosanguíneos, o sea, los hermanos, los abuelos, las personas que realmente son importantes para nosotros. De alguna manera, como son inquebrantables, no podemos no estar vinculados con ellos, pero encontramos siempre maneras de hacerlo. El mejor vínculo que se puede tener es el vínculo del agradecimiento, pero cuando no se tiene este agradecimiento, nos vinculamos a través de otras cosas, a través del enojo, a través del reclamo, a través de las deudas, porque de alguna manera los sigo teniendo presentes en mi vida. No se puede romper el vínculo, lo que podemos hacer es transformarlo para poder vivirlo desde el agradecimiento. Desde ahí podemos llegar a la neutralidad para que eso no nos afecte. Toda la deuda te mantiene conectado o vinculado con ellos. Aunque suene fuerte, hay personas que no salen de las deudas porque no quieren salir. Porque inconscientemente la deuda es este lazo que los sigue uniendo a sus papás o a las personas que fueron importantes en su vida. El mensaje profundo es: yo debo dinero, pero a mí me deben amor. El mensaje profundo es: como a mí no me dieron esto, yo tampoco voy a dar lo que me toca. Entonces, algo interesante sucede. Desde la conciencia infantil, si te va bien, pierdes ese argumento interno.
si pagas, si te estabilizas, si te va mejor, ya no hay desde dónde reclamar. Y eso, para una parte inconsciente, es perder el vínculo. Por eso, aunque trabajes más, aunque te esfuerces más, aunque lo intentes, algo te regresa al mismo lugar. Porque no es un tema de dinero, es un tema de relación, de vínculo. También es importante entender que la deuda no solamente es económica. Como decía Alejandro Jodorowsky, existen deudas emocionales, sexuales, intelectuales. Es decir, vínculos donde sientes que te deben y mientras eso no se cierre, el ciclo sigue abierto. Yo creo que para este punto del audio ya te diste cuenta que el tema de las deudas se parece mucho al tema de las culpas. Es como si fuera otro lenguaje. Por eso quiero que desde hoy vincules la palabra culpa con deuda. Porque es exactamente lo mismo. Quien siente culpa, siente que debe. Si tú culpas a alguien, lo que sientes es que a ti te deben. Al final de cuentas, son deudas. La falta de salida de una situación muchas veces indica que hay algo pendiente, algo que no se ha completado. Y aquí es donde entra algo clave, el perdón. Si no te perdonas a ti mismo por lo que hiciste, o por las decisiones que tomaste, o por cómo te relacionaste antes, te vas a seguir castigando. Y si no perdonas a los otros por lo que sientes que te deben, vas a seguir atado a ellos. Porque creer que alguien te debe algo es una forma de seguir vinculado a esa persona. Y eso no es libertad. Como te dije, eso no quiere decir que los vamos a justificar. Pero lo que sí dice es que voy a tomar responsabilidad de mi propia libertad. Yo creo que nadie, desde un juicio sano, va a querer estar atado con personas que no les hace bien en su presente. Y capaz que ya ni están en tu presente, pero todavía adentro de ti sucede. Hay una parte importante de la responsabilidad porque las relaciones, vamos a hablar de amistades, de pareja, de hermanos que son de iguales, de alguna manera siempre es una responsabilidad compartida. No cuando estamos niños con nuestros papás, pero ahora como adultos, ya como adulto siempre voy a compartir la responsabilidad. Entonces, hay ocasiones que nos mentimos porque nos duelen las cosas. Un ejemplo, algún amigo que nos jugó chueco y de alguna manera, como nos dolió, nosotros nos quedamos con esta sensación de yo estuve para esa persona, yo le di mi cariño, yo le di mi confianza y al final me pagó de esta manera. Y quedamos como con estas deudas emocionales que no sabemos cómo colocar adentro de nosotros. Y te valido porque a veces no es sencillo estas sensaciones, estas emociones, pero hay que comprender que siempre participamos en estos juegos. Yo me acuerdo que tuve una relación de amistad por mucho tiempo con una persona importante en mi vida. Compartimos muchas cosas, era una buena amistad, pero llegó un momento donde la disintonía ya era demasiada. Cada quien estaba viendo para lugares diferentes, hasta que en un momento yo dando mi amistad a la otra persona no le importó y eso me dolió. Yo me alejé y obviamente desde mi conciencia infantil lo que dije fue, se aprovechó de mí. ¿Por qué me hizo esto? Pero al mismo tiempo yo tuve que reconocer que yo me prestaba a dinámicas de siempre estar disponible, de no poner límites, de siempre ceder mi espacio personal para la otra persona. Entonces, no justifiqué a esa persona, pero al mismo tiempo sí tomé responsabilidad que yo le enseñé a esa antigua amistad que podía disponer de mi tiempo como si no importara. Entonces, de alguna manera, nosotros también les enseñamos a los demás cómo tratarnos. Y de eso yo quiero que tomes responsabilidad. No de lo que le toca al otro, simplemente de lo que te toca a ti para que el error lo puedas convertir en un aprendizaje que te sirva para potenciarte y impulsarte a ser una mejor versión muchísimo más sana con quien esté en tu presente. Porque si no, seguimos vinculados y eso es una forma de esclavitud emocional. No podemos liberarnos de esos bagajes emocionales del pasado. Por eso, en muchos casos, la escasez no es una casualidad, es una consecuencia de los pensamientos de deuda y de rencor que todo el tiempo mantienes en tu cabeza. Me deben, debería, debió, yo debo, yo tengo. Todo eso me mantiene pues ya te diste cuenta, todas estas palabras son conjugaciones de la palabra deuda. Y eso no existe. Existe en tu mente
y tu mente va a hacer lo que tú pienses. Y eso empieza a expandirse a otras áreas de tu vida, como el dinero, como el trabajo, como prácticamente lo que vives, porque vives con una especie de sensación de vacío porque alguien no te dio lo que te prometió o castigándote porque tú no cumpliste alguna promesa o algún compromiso. El rencor hacia quien sientes que te usó, o la tristeza por sentir que no recibiste lo que necesitabas, o la rabia por no haber puesto límites. Todo eso te lleva a quedarte bloqueado y vacío emocionalmente. Qué difícil es quedarte enojado con las personas con las que compartiste un momento de tu vida y que no supieron valorarte o que quizá ni siquiera era tu lugar. Es muy triste sentir que no recibiste lo que necesitabas cuando no sabías pedirlo, cuando no lo pudiste sostener o simplemente cuando exigiste en vez de pedir. O el enojo por no poner límites cuando sabías que esas conductas que tenías no eran lo mejor para ti. Todo esto se traduce en carencia, porque el pensamiento de deuda siempre va acompañado con el pensamiento de falta. Y mientras esto esté activo, el flujo se bloquea. Por eso el primer paso no es pagar, es soltar. Soltar la idea de que alguien te debe algo, soltar la necesidad de cobrar emocionalmente, soltar esa sensación de que eres poquita cosa o insuficiente y no puedes lograr lo que tú deseas. Esa insuficiencia. Porque mientras te mantengas en esa posición, renuncias a tu poder personal. Y las deudas, de alguna manera, garantizan eso, que sigas sufriendo. Te mantienen en un lugar donde no decides, donde no avanzas, donde no repites. Por eso, hoy el trabajo no es hacia afuera, es hacia adentro. Es preguntarte con honestidad: ¿a quién siento que le debo? ¿Quién siento que me debe? ¿Dónde sigo atado a una historia que no he soltado? ¿Estoy usando la deuda como una forma de seguir conectado? Y yo aquí también incluiría, ¿estoy pagando la deuda de alguien más? Como de mi papá, como de mi abuelo. Y recuérdalo, estoy hablando de emociones. Los errores de mi abuelo porque era machista, porque era violento, los estoy pagando yo porque mi mamá desde muy pequeño me dijo que yo tenía que ser de una manera, porque bla, 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 y terminamos reparando historias que no nos corresponden. Aquí viene algo bien importante y bastante poderoso. Y es una frase, y va a ser la frase del día de hoy. Nadie me debe nada. Nadie me debe nada. Ya como adulto, yo soy responsable de lo mío. Y no como una afirmación vacía, sino como una decisión interna. Cuando tú dejas de cobrar, empiezas a liberarte. Y cuando te liberas, empiezas a fluir. Y antes de terminar, quiero que entiendas algo. Ninguna persona tiene el poder de hacer feliz a nadie, porque eso es algo que solamente lo puede hacer uno mismo. Y la lógica dice que si nadie te puede hacer feliz, tampoco nadie te puede hacer infeliz, porque tú también eres el que reaccionas. Solamente tenemos ese poder nosotros. Nosotros como adultos somos los que elegimos nuestras relaciones, elegimos dónde nos quedamos y a veces no, pero también elegimos cómo podemos reaccionar. Al principio es difícil, pero créeme que con práctica uno va reaccionando diferente a medida de lo que te haga bien. Entonces, hoy te propongo esto. Empieza a cerrar ciclos. Haz una reflexión mental o si quieres, siéntate con una hoja y una pluma y empieza a condonar todas esas deudas. A esos amigos que no te jugaron bien, a las exparejas que te debieron amor, respeto, lealtad, honestidad, a tus padres. Si sientes que te deben algo que no te pudieron dar, libéralos. Si tú sientes que algo le debes a alguien, escríbele una carta y dile: discúlpame, mi inconsciencia en ese momento me llevó a hacerte daño, no actué de la mejor manera, pensé que era lo mejor. Pero de alguna manera tenemos que cerrar todos estos ciclos para poder avanzar y para poder vivir. Ya sabes que yo no te obligo a hacer estos ejercicios, son algo que tú tienes que hacer. El avanzar es algo muy importante en la vida, pero solamente podemos avanzar cuando cerramos ciclos. Si este momento de reflexión resonó contigo, la frase que vas a repetir el día de hoy es: nadie me debe nada. Si tú sientes que le debes a alguien, también puedes decir: no le debo nada a nadie. Si este contenido te gustó,
También puedes encontrar más contenido como este, mis cursos, sesiones y podcast en todas mis redes sociales como Observador Sistémico o en mis personales como Dan Rojo Rojas. Si este contenido te dejó algo valioso el día de hoy, hay muchísimo más en mi canal de YouTube o en las redes sociales que puedes compartirle a alguien que tú sientas que le puede aportar. Gracias por darte este espacio. Y recuerda algo, lo más importante de la vida es aprovecharla y vivirla. No te tomes todo tan en serio. Disfrútala mientras vamos construyendo la vida de tus sueños, porque ya sabes que la vida es un chiste y la terapia también. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta la próxima.